Estamos listos, profe. Muy bien. Buenas noches. Yo quiero, por favor, de inmediato, que Rosa haga la invocación a Dios. Buenas noches. Vamos a ponernos en actitud de oración y de acción de gracias por este día que Dios nos ha regalado, nos ha permitido ver, por tantos favores recibidos de su gran misericordia. Vamos a poner este nuevo encuentro en sus manos para que sea Él que ponga palabra en nuestra boca y vaya poniendo todo en su lugar, y que lo que aquí se discuta hoy sea para nuestro bien y el de nuestra familia, nuestros alumnos. Amén. 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 Muchas gracias. Quiero, por favor, que alguien recuerde todo lo que hablamos y todo lo que hemos acordado y todo lo que ustedes tienen que hacer. 2 personas. ¿Quién dice yo? ¿Puedo ser yo, profe? Adelante. María Carpio. Bueno, en el encuentro de la clase anterior, estuvimos como fueron Juan 3:16, Mateo 7:7, Mateo 19:12, Apocalipsis capítulo 3, y en ellas estuvimos dando nuestros diferentes puntos de vista o interpretaciones que nosotros entendíamos de cada uno de esos versículos. Estuvimos ahí mismo también hablando, bueno, en ese día no vamos a la tarea, en el transcurso de la semana que hemos estado hablando de las tareas, las asignaciones ya que usted hoy envió en la plataforma. Y bueno, en aquel encuentro usted dejó unas tareas en WhatsApp, o sea, en el grupo de WhatsApp. 2 que ya había dado y una tercera. Bueno, de mi parte ya no recuerdo más. O sea, bueno, sí, por mi parte es todo. Si alguien más quiere recordar algo, pues ahí les dejo. Muchas gracias, María. Otra persona, por favor. ¿Quién dice yo? Pero está muy tímido. O tímido. Profe, yo quiero colaborar con María. Sí. Se estuvieron haciendo aclaraciones, porque en algunas Biblias había algunas palabras diferentes de acuerdo a las ediciones en la clase pasada. Y como decía María, cada quien, de acuerdo al texto bíblico que leía, decía lo que entendía que había leído de acuerdo a ese texto bíblico. Yo entiendo que ella prácticamente ha dicho todo, pero esa parte creo que nos faltó hace poquito de esas aclaraciones que se estuvieron haciendo. Ok, otra persona y continuamos entonces con el tema de hoy. Por aquí, profe. Muy bien, adelante, Víctor. Bueno, según comentamos la clase pasada, también se habló de que hoy era el último encuentro, pero realmente no va a ser así. Tenemos otro encuentro, según lo que usted comentó. 2 más. 2 más. La próxima semana yo estaba como confundido. Ok. Entonces, también se habló de que la cita bíblica que socializamos la clase pasada, que hay una tarea sobre esa. De hecho, esa es la tarea 3. Y de esa misma tarea quiero preguntarle si en realidad vamos a plasmar ahí solo los comentarios, o hay que poner la cita bíblica y luego el comentario. Las 2 cosas. Ok, entonces, ya que yo recuerde esa otra parte, si alguien más tiene algo que decir de la clase pasada.
Pues adelante. Profe Elena, Adelante, Elena. también usted nos aclaró una duda de que alguna Biblia decían una cosa y otra decían otra, y usted nos mandaba a aclarar, o sea, estoy hablando en general, nos mandaba a aclarar en la cita bíblica cómo era que decía correctamente y cuál era el significado de una con la otra. Muy bien. ¿Alguien más, por si acaso? No. Ok. Entonces, yo quiero hacer como especie de un recuento, un repaso de un documento que tengo, de una diapositiva. Voy a tratar de presentarla. Vamos a ver si se puede ver nítida. ¿Verdad? Dele para allá, profe. Se ve cómo es, Víctor. Yo le doy una ventana o una pestaña o toda la pantalla. Primero tenga el documento, tiene que tenerlo abierto. Exacto. Entonces luego usted toca la ventana, creo la segunda ventana me parece. Pero si no le funciona una, usted hágalo con la otra, pero tenga el documento abierto. Si no lo tiene abierto, no lo va a presentar. Exactamente. Entonces lo dejo abierto. Entro ahora acá. Vamos a ver una pantalla. Ah, si es dos, parece para yo ver un chingo. Pero está bien. Vamos a darle una. Le di a una. Ahí tenemos. No le sale ahí, profe. Sí, vamos a ver que está como subiendo, digo yo. Se está presentando solo entonces la pantalla se va a mover con una ventana. Profe, quiero decirle algo, por favor. ¿Cómo? Vamos Quiero a ver comentarle algo, por favor. Ah, pues adelante. Mire, profe, yo he presentado una dificultad y es que mi computadora, yo tenía mis ejercicios hechos y mi computadora se me ha dañado y tuve que llevarla a arreglar, pero yo lo estoy realizando. De hecho, estoy en eso, escuchando la clase y tratando de subir, porque no es fácil trabajar mucho, pero estoy por ponerme al día, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos. Se me dañó la computadora y de hecho le comentaba a las compañeras del grupo de la exposición anterior, y eso, para que usted tome en cuenta esa parte, que si no la subo muy a tiempo, ya he subido 2, pero estoy trabajando en eso ahora mismo. Ok. Está bien. Una pregunta, ¿ahí se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Sí. ¿Qué se ve? La Introducción al Antiguo Testamento. Ah, pues yo lo hice bien, lo que pasa es que yo estaba confundido. Ok. Ya yo entonces sé hacerlo bien, hombre. Lo que pasa es que yo veía la pantallita y después pensé, ven acá, pero si yo tengo la pantalla, se está viendo la pantalla de la cámara, es que tengo que minimizar para que se vea entonces todo lo que yo presente. Entonces estamos en una sola pantalla. Muy bien. Profe, dele a la campanita para que se amplíe, por favor. Exacto, ahí le voy a dar. Ahí, ¿verdad? Ahí, sí, perfecto. Excelente, ¿verdad? Muy bien se ve ahí. Excelente, muy bien. Entonces, tenemos la introducción al Antiguo Testamento, el mundo del Antiguo Testamento, donde la Biblia hebrea, que hemos hablado al principio, lo que llamamos como Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Lo dijimos también que el Antiguo Testamento
con el canon corto, que era el primer canon, antes de agregarle los judíos de la diáspora, 7 libros, tenían 39 libros, 39 libros. Cuando se le agregan entonces los 7, entonces ya tenemos 46. Pero, ¿qué es un canon? Es un conjunto de libros. Pero la Biblia hebrea en sí tenía solo 24 libros. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en 3 partes. El Torá, que es el Pentateuco o la ley, que contiene el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, profetas anteriores. Entonces tenemos Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En los posteriores, los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. Luego en los escritos tenemos Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. El canon de la Biblia hebrea, según los cristianos no católicos, llamados protestantes, ¿por qué? Protestan ante la catolicidad, por eso le pusieron protestantes. Otros le dicen hermanos separados. A mí me gusta más hermanos cristianos, porque realmente todos somos de Cristo. Entonces, ya ahí ven que tienen solo 39 libros. El Pentateuco, como hemos dicho, con los 5 libros completos, los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos y sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, los 12. La Biblia católica romana, ¿por qué se dice católica romana? La Iglesia católica se define ya con el Concilio Vaticano II, Iglesia católica. Pero antes el credo solo decía bien claro, era creo en la Iglesia Santa Católica Romana, pero ya no. Con el Concilio Vaticano II es Iglesia Católica y punto. Pero sabemos que la catolicidad está dividida. Está la Iglesia de San Marón, aunque es católica, San Marón no entra ahí, porque la Iglesia maronita, es unida en sí a la Iglesia Católica de Roma, nunca se ha separado. Sin embargo, la Iglesia ortodoxa sí ha habido un cisma en 1054. Está también la Iglesia de Inglaterra, que tuvo ruptura, después unión, otra vez ruptura, y aunque el Papa actual y el pasado también han tenido diálogo y han celebrado Santa Eucaristía juntos, pero siguen separadas como instituciones. Está la Iglesia también católica copta, la Iglesia copta, y otras iglesias que son de tradición católica. Pero la Biblia católica romana tiene 7 libros agregados, que fueron los libros que siempre le digo, y lo pueden ver en un video que le envié, que lo dice el sacerdote bien claro. Fueron los libros que la diáspora judía le
pusieron, pero que entendieron que son libros buenos e inspirados también. Entonces, esos libros y 2 capítulos adicionales en Daniel que los protestantes sacaron de la Biblia, eso debido a que esos libros y capítulos adicionales no aparecen en la Biblia hebrea. Es lo que nosotros entonces decimos que son deuterocanónicos. Fíjense que este material que le estoy presentando fue de un curso que yo hice, pero fue con un pastor luterano. Y fíjense cómo él dice, es lo que nosotros llamamos como libros apócrifos o deuterocanónicos, los cuales vamos a ver en nuestra 6ª lección. Pero, ojo, él lo dice así, pero yo le aclaro, los libros deuterocanónicos para la Iglesia Católica sí, para los hermanos no católicos son apócrifos. Esos libros llegaron por medio de la Septuaginta, que son 53 libros, que alguien me habló los otros días de eso, de por qué la iglesia, yo creo que fue la iglesia rusa, algo así que me dije. Bien, entonces, ¿qué es esto de Septuaginta? Esta es la primera traducción que se hace a la Biblia hebrea a otro idioma. En este caso, el griego koiné. Se llevó a cabo en el siglo III antes de Cristo. Se llama Septuaginta o versión de los 70, que también lo vimos de la versión de los 70, porque se dice que fueron 72 rabinos judíos de Alejandría los que participaron en la traducción. Esta es la Biblia que utilizó la iglesia primitiva, y todas las citas que encontramos en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta. Géneros literarios. Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok. Géneros literarios. Recuerden que el curso nuestro tiene los géneros literarios. Las historias, las epopeyas, leyes, genealogías, poemas y salmos, profecías. Cabe destacar que en los poemas y salmos, los judíos no era que lo leían solamente, sino que lo recitaban cantándolo. Era un cántico. Entonces, recuerden esto. La Biblia van a encontrar historias, epopeyas, leyes, genealogías, poemas, salmos y las profecías. A ver, abran los micrófonos, por favor, y díganme, por favor, si usted cree que de verdad hay un libro o hay libros históricos de historia en la Biblia. Solo me dicen sí o no. Sí, profe. Sí, profe, sí. Okay. Sí, profesor, hay libros históricos. Claro que sí, que solo la Biblia. Y libro de leyes. Algunos de las leyes. Hay libros de leyes. Que yo Claro sepa, claro que sí, porque Papá Dios hizo las leyes católicas para nosotros. Juan, dígame un libro de crea que contiene el sí, pero la ley católica. Recuerda que la Biblia no es católica ni evangélica, la Biblia es la Biblia. Profe, el Éxodo. Éxodo. El Éxodo, muy bien. ¿Cuál otro libro me puede decir? El Éxodo, que son segunda ley. pertenecen a la ley? Levítico, profe. Sí,
la Torah completa, el Y Pentateuco. número y Deuteronomio. Exacto, muy bien. Ahora, la profecía. Dígame un profeta. Isaías. Está Ezequiel. Muy bien, entonces, seguimos. Saben mucho, cierren los micrófonos y muchas gracias. También tenemos dentro de estos géneros, ¿verdad?, la literatura sapiencial. Tenemos mitos y fábulas. Desarrollo de la búsqueda de la verdad natural. El mito trata de explicar los fenómenos naturales haciendo uso de historias de dioses y héroes. Está relacionada con las religiones antiguas. Recuerden que la Biblia no es un libro científico. En la filosofía hace uso de la razón y la lógica para estudiar los eventos naturales. Prescinde de los dioses y héroes. Ciencias utiliza el método científico para adquirir conocimiento de los eventos naturales. Se fundamenta en la evidencia científica. La razón y la lógica no es suficiente. Es necesaria la experimentación. Pero vuelvo y le digo, la Biblia no es un libro científico, pero miramos lo que contiene y entonces con la filosofía y la ciencia podemos entender también las realidades que hay en la Biblia. Idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento o Biblia hebrea fue escrita principalmente en hebreo antiguo. Algunas porciones fueron escritas en arameo, el idioma que los judíos hablaban después del exilio babilónico. Jesús y sus discípulos no hablaban hebreo, hablaban arameo. Repito, Jesús y sus discípulos no hablaban hebreo, hablaban arameo. Anoten eso que va para el examen final. Bueno, así ustedes le dicen a los muchachitos, ¿verdad? Anoten eso que van para el examen. Profe. Le dicen ustedes. Claro que Intervención, muy bien, adelante. Si usted desea, yo le puedo ir leyendo y luego usted explica y así no se cansa tanto. Sí, si lo necesito ahorita, sí. Lo que pasa es que se lo agradezco. Que la voy leyendo y así lo voy saboreando. En los tiempos de Jesús, ya el hebreo era una lengua muerta, que se leía solo en la sinagoga y que requería ser traducida al arameo para que la gente lo entendiera. Era una lengua como muerta. Y ustedes saben que cuando las lenguas, los idiomas, no se practican, que van muriendo, hay un resentimiento cuando viene una potencia querer implantar su lengua. Y a veces hasta vergüenza le da que le escucharan hablar ese idioma. Ahí tenemos un mapita que no se ve mucho, pero es el mapa de ese tiempo, de esa edad antigua. Ven en amarillo ahí, el reino de Judea. En azul, el reino de Israel. No presenta nada, no presenta nada. Ahora sí. Pero Ahí lo está presentando, ¿verdad? hay como se suena como con eco. Y ahí, ¿me escuchan bien? Ahora mejor, sí. Y bueno, El internet me está fallando, parece. Déjame revisar una cosa. sí.
Había como una intervención. Y buenas pero ahí noches. se escucha bien. Sagrado. ¿Y ahí se escucha bien? Sí, ahí sí ya. Pues parece por la señal, tal vez falta un poco. Términos a diferenciar. Israelita. Ayúdenme ahí. Yo, maestro. Muy bien, adelante. Términos a diferenciar. Israelita era como se conocían a los habitantes de la antigua Palestina. Israelí, ciudadanos del moderno Estado de Israel. Judío, personas que profesan la religión judía. No es una nacionalidad. En el Antiguo Testamento son los miembros del reino de Judá. En el Nuevo Testamento eran los que pertenecían a la religión judía y también pertenecían a la nación judía, la cual fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Profe, una pregunta, ¿los judíos son los israelitas de ahora o no? Sí. Entonces los palestinos, porque ahí habla de que los israelitas... Lo que pasa es que cuando el tiempo de Jesús era Palestina. Es lo mismo. Sí, pero entonces el problema ahora que está entre Israel y Palestina. Anteriormente, profe, en los tiempos de Jesús, a Israel, en los tiempos de Jesús, Israel se llamaba Palestina, después pasó a llamarse Israel y hoy en día se llama Jerusalén. Exacto. Pero por una cuestión política. Y por eso es los problemas que ellos tienen. Y esos problemas ustedes saben que no se van a terminar. Eso es un punto que podemos ver si usted estudia lo que ocurrió con Abraham, lo que ocurrió con Sara, con Ismael y con Isaac. ¿Saben a qué me refiero? Yo sí. Vamos a ver, ayúdeme, maestra. ¿A qué usted se refiere, profe? Me refiero que todos somos hijos de un padre, mas no todos somos hijos a la humanidad de una sola madre. No me dio chance de explicarle. No, yo nada más dije una cosa. Ahora yo quiero que usted, maestra, me ayude, por favor. No fue la idea, profe. No, usted la tiene ya. Usted lo que tiene es vergüenza ahora. Adelante. Es un tema muy profundo. Yo se lo voy a dejar a usted. Porque No, después pero no es tan profundo. me meten la leche ahí y después me van a dar por la guillotina. Someramente, yo lo voy a decir. Cuando Abraham ya estaba muy anciano, pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo, que le iba a dar un descendiente, o sea, que le iba a dar descendientes. Sara estaba ya amargada, había tirado la toalla, porque era una maldición no tener hijos. Una mujer sin hijos era una mujer maldita. Era una afrenta para el pueblo. Entonces, o sea, que en otra palabra era una vergüenza, ¿verdad? Amén. Y por eso ella vivía amargada, pero entonces prefirió darle su mucama, o sea, una esclava. Su esclava le prefirió dársela a ella porque ella ¿cómo le llamaban? Ese sentir, pero Abraham confiaba mucho en Dios. ¿Cómo le llaman a la esclava? A la esclava. Se me olvidó. Agar, le llaman a la esclava. No. Ahí está. Agar era la esclava. Muy bien. Entonces, ya usted sabe, y el Señor, pero Abraham confiaba en Dios. Y por eso fue que Sara no tuvo el niño, pero no disfrutó de su... Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó?
le pregunto a todos, pero no hablen juntos, pero me digan yo, entonces yo le digo. ¿Qué ocurrió cuando Sara le dijo a Abraham que se acostara con la esclava para que le diera un hijo? ¿Qué hizo Abraham? Yo. Sí. Que se rehusó porque él no quería, porque él decía que eso era una afrenta, o sea, eso era como faltarle respeto a él. ¿Y luego qué pasó? Y él no quería. Que él no quería, que dijo que pero luego ¿qué pasó? Después de eso, ¿qué pasó? Después aceptó. Aceptó después. ¿Y después que aceptó, qué pasó? Bueno, yo le digo, profe. Sí. Cuando ya estuvieron juntos, después de que pasó lo que tenía que pasar, él se arrepintió después de eso. Y se sentía como avergonzado. Se sentía como avergonzado porque él pensaba que lo que había hecho estaba incorrecto, que no, o sea, que eso no estaba en contra de Dios. ¿Y qué ocurrió después, a los 9 meses? Nació Ismael. Nace Ismael. Luego que Ismael ya estaba creciendo, ¿qué pasó? ¿Quién me dice? Y dígame su nombre, la persona que vaya a participar. Como no estoy mirando cara, estoy presentando la pantalla. Lo primero es que cuando profe Sagrario, lo puedo decir. Cuando Agar estaba embarazada, ella como que se puso de una manera muy rebelde en contra de Sara. Se estaba totalmente rebelada y no quería como obedecerla. Y Sara la desterró de su lado, y después Agar representó un ángel en el desierto y le dijo que ella estaba haciendo, que volviera con Sara y que tenía que volver a obedecerla, como se metiese otra vez a ella. Entonces, cuando nace después, ¿qué ocurrió con Abraham y Sara? Profe, yo Sagrario, déjame ver si estoy en lo correcto. Después Abraham se fue para el desierto, ahí se le presentó, él quería tener anhelo de como que Dios le volviera a hablar. Y ahí entonces Dios le habló. ¿Y qué ocurrió después que Dios le habló? Profe, ¿Qué fue, profe? Adelante. ¿No está lo correcto, profe? Sí, está bien, va bien. Después que... Perdón, yo tomé la palabra. ¿Sigo? Claro. Ok. Bien, entonces, después de... Cierra el micrófono, por favor. Después que Agar dio a luz a Ismael, entonces en ese momento ya Abraham tenía 99 años. Se le apareció Yahvé, entonces de ahí Abraham cayó en un profundo sueño, y en el sueño él le reveló que iba a tener una gran alianza. Desde ese entonces él le dijo que no se iba a llamar Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbre. Te haré fecundo, sobremanera te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti, le decía él. Entonces, en ese momento, cuando él le dice eso, él estableció una alianza, y fue en el momento en que una alianza que iba a hacer con su descendencia, desde él, de generación en generación. Y luego, a partir de eso, dígame, profe. Una pregunta a usted misma. Sí. ¿Qué ocurrió para no hacer la película? Ajá. Una película hablada. Sí. ¿Qué ocurrió después que ya Ismael e Isaac jugaban juntos? Después que nació Ismael. Estaban en el
¿Qué hubo entre Ismael e Isaac? ¿Qué pasó con Agar y Sarai? Elena. Que ellos sentían celos, entonces porque los dos niños se llevaban bien, o sea, ni entendé. Y le pusieron de campamento y ella se fue porque era necesario que eso pasara acá con su hijo. Era necesario que ella se fuera porque para que es como un ejemplo. No me dé detalle. Ya usted me dijo que sí. Para no contar la película completa, para que los que no saben la historia lean la historia. ¿Qué pasó? Nada más me dicen puntitos. ¿Qué ocurrió entonces con cómo quedó Abraham en ese momento cuando Agar e Ismael se van? ¿Cómo quedó él? ¿Alegre? No, quedó triste, profe. ¿Por qué? Porque era su hijo, su primogénito. Era su primogénito. ¿Y qué ocurrió con Agar y con Ismael caminando en el desierto? Ambos tenían sed. Ambos estaban ya que no podían más. En un momento entonces ella creía, Agar pensaba que su niño ya iba a morir. Pero Dios le habló y le dice, no van a morir ningunos. A Abraham Dios le habló también y le dice, Ismael no va a morir. También a él le daré, a través de él, tú tendrás una descendencia. Entonces, hay una descendencia por Ismael. Y hay una descendencia por Isaac. Por eso tenemos dos naciones. Por eso tenemos divisiones. Por eso tenemos guerras. Y esa guerra entre Israel, Palestina y todos esos problemas que hay no van a desaparecer. Porque son problemas que vienen desde antaño. Ahí le dejo la impronta para que sigan investigando. ¿Ok? Muy bien. Un traguito de agua para continuar. Salud. Seguimos entonces la otra diapositiva. Relatos del mundo antiguo que influenciaron la Biblia hebrea. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Ok. ¿Yo puedo ayudar? ¿Quién es Sagrario? María Elena. Ok. El Enmuna Elí, poema babilónico, del cual se saca la primera historia de la creación de Génesis. La épica de Gilgamesh, historia de Noé y el diluvio universal. Código de Hammurabi, conjunto de leyes babilónicas de las cuales se extraen gran parte de las leyes de Pentateuco. Ejemplo, la ley de Talión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Siga, maestra. Organización social. Sociedad patriarcal, las mujeres y los hijos eran propiedades de padres y maridos. Existía la poligamia. La familia era la institución fundamental de la sociedad judía e israelita. El honor era la posesión más valorada. Familiar, clanes y tribus. Sabios, sacerdotes, profetas y reyes. Un breve resumen histórico. La historia comienza con Abraham, un arameo que es llamado por Dios y al cual Dios le hace una promesa. Abraham, Isaac y Jacob, entre paréntesis, de Israel. José y el viaje a Egipto. 400 años en Egipto, Éxodo.
Continuamos con la breve historia. Conquista de la tierra prometida por Josué. Confederación de tribus gobernada por jueces. Reinado unido. Esaú, David y Salomón. Reinado de Israel, el norte, y Judá, que pertenecía al sur. El reino de Israel tuvo 5 dinastías y fue destruido en el 721 a.C. por el imperio asirio. El reino de Judá tuvo una sola dinastía. El reino de Judá tuvo una sola dinastía, David, y fue destruido en el 587 a.C. por el imperio babilónico. Algunos judíos regresaban a Jerusalén y sus alrededores unos 70 años después, cuando el emperador persa le permite regresar. Los persas iraníes de hoy eran monoteístas, creían en un Dios que tenía un enemigo malvado, nuestro diablo. Eran dualistas. Las creencias del cielo, el infierno, los ángeles y los demonios, los judíos la adquirieron de los persas. Tarotriismo era su religión, y Ahura Mazda era su dios. Zen, Avesta, era su libro sagrado. Alejandro Magno y los griegos. A la muerte de Alejandro, el imperio griego se divide en 4 partes. Nos interesan los Ptolomeos, Egipto, y los Seleucidas, o sea, Siria, imperio romano. El Dios soberano, el Dios eterno y vivo. Los nombres de Dios: Jehová, Yahvé, Edona, Señor. Éxodo 3, 14, 15. Y soy el que soy, y yo seré el que seré. Dios no puede ser definido por nosotros. No tenemos la última palabra sobre quién es Dios. Dios se define a sí mismo y Él tiene la última palabra sobre quién es Él. Por eso es el Dios soberano. Nadie lo puede definir ni limitar. Nadie puede decidir cuándo habla o cuándo calla. Problemas sobre la revelación. ¿Quiénes somos para decidir hasta dónde el Dios soberano puede o no puede revelar? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Pues muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, porque recuerden que esto es ahora, en ese momento, corrido. A ver. Y esa frase, profe, que ya es viernes y el cuerpo los... A ver. Eso vino así en la computadora y yo nunca se lo he quitado. Bueno. Esa es la computadora del Ministerio de Educación. ¿Y ahí cómo dice? Introducción a la Biblia hebrea. Los escritos. ¿Quién me va a ayudar? Yo. Díganos. Yo puedo leer. Yo, profe. ¿Quién es yo? Rosaura. Adelante, maestra Rosaura. Introducción a la Biblia hebrea, los escritos. Libros, están Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, así es. Cantar, de los cantares, sí, cantares. Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Daniel,
Esdras, Nehemías, Crónicas. En histórico está que Esther va en los históricos, Esdras, Nehemías también, y también va Crónicas. En los poéticos y sapiensales están Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes. Y en proféticos está Lamentaciones y Daniel. A la otra. Ya. Introducción. Es la tercera parte de la Biblia hebrea. Se divide en 5 tipos de literaturas. Poesía, literatura sapiencial, literatura apocalíptica, literatura de festivales y la obra la obra cronista. Poesía. Es el estilo literario más utilizado en toda la Biblia, porque facilita el aprendizaje y memorización de los textos, en especial en culturas donde la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. La encontramos en las profecías, los salmos, en narraciones históricas e incluso en textos legales. Literatura sapiencial. La sabiduría bíblica se basa principalmente en Dios. No tiene que ver con lo mucho que una persona sepa, sino que más bien con la capacidad de saber tomar buenas decisiones en la vida. La sabiduría verdadera viene del Señor. La sabiduría es un don dado por Dios. ¿Alguna pregunta o inquietud o participación hasta el momento? Participen, que esto es de ustedes. ¿Y qué es lo que está pasando con mi gente? Que están como tan tímidos. Ay. Profe. Sí. Una cosa yo lo quiero hacer. Que yo entré un poco tarde, está Agrario le habla. El tema general, ¿qué se trata? Porque yo estaba en tarea y no pude entrar más. La Biblia. Estamos trabajando con el Antiguo Testamento. Ok, profe, gracias. Sí, la historia, es como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Pero ese resumen en diapositiva. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Siga, mi amiga leyendo. Ya leí esa parte. Ok. Literatura apocalíptica. La encontramos principalmente en Daniel. Es un género literario que se desarrolla durante la ocupación griega en el siglo III a.C. y que dura hasta los finales del siglo I después de Cristo. En esta literatura se establece una división entre lo malo y lo bueno, donde Dios y su pueblo Israel representan el bien y el diablo, entre lo malo y lo bueno, sí, donde Dios y su pueblo Israel representan el bien y el diablo, y el imperio griego primero y romano después representan el mal. En esta literatura se enseña que Dios va a irrumpir en la historia y va a establecer su reino y va a destruir a los malos. Literatura de festivales. Está libros y festival. En libros se encuentra el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther y Rum. Y en festival, la Pascua. Gracias. Dígalo, por favor. Eclesiastes. No. Eclesiastés. Sí, gracias. No, Eclesiastes. me faltó la tes. Eclesiastes. Ok, gracias. Repítalo, maestra, por favor. Eclesiastes. ¿Otra vez? Sí. Eclesiastes. Eso nunca se lo olvidará. Gracias. Siempre. Diga. En festival se encuentra la Pascua, destrucción de Jerusalén, fiesta de los
tabernáculos, fiesta del Purim y fiestas de los tabernáculos cada vez. Sí. Okay. Literatura cronista. Esdras, Nehemías y Crónicas 1 y 2. La Biblia hebrea termina con 2 crónicas, mientras que el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana termina en Malaquías. Esta literatura se enmarca en el retorno a post-exilio. Esta literatura intenta explicar por qué Dios permitió el exilio y la destrucción de Jerusalén. Libros de los Salmos. Se organizan en 5 libros. Primer libro, Salmos del 1 al 41. Segundo libro, Salmos del 42 al 72. Tercer libro, Salmos del 73 al 89. Libro 4, Salmos del 90 al 106. Y libro 5, Salmos del 107 al 150. Si yo le preguntara, por favor, escuchen esto, si yo le preguntara en una pruebita, ¿cuántos capítulos tienes los Salmos? ¿Cuánto me dirían ustedes? 5. 106. 150. 106. ¡No! ¿Quién me dice? 150 capítulos. 150 capítulos, míralo ahí al final. Sí. 150. Ramona de la Cruz. Y Ramona de la Cruz, secretaria, anótale ahí los puntitos que van para ahí ya. Si yo le digo que en cuántos libros se dividen los salmos, ¿en cuántos libros usted me diría? ¿En 2, en 3, 4 o 5? 5. Muy bien. María Elena. María Elena, ahí está. Y va a quedar grabadito eso para la prueba final. Géneros literarios en los salmos. Vamos a ver. Súplicas individuales de ayuda. Salmos del 3 al 7. Dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantes. Cánticos individuales de... ¿Cómo? No, está bien. Quebrantaste, sí. Sí, gracias. Sí. Recuerde que esta dice Jehová porque fue de una traducción cristiana evangélica, ¿ok? Que se preparó ese porque no fui yo que preparó. El autor de esta diapositiva no soy yo, fue un pastor luterano, ¿ok? Sí. Para que sepa. Muy bien. Cánticos individuales de gratitud. Salmo del 107 al 1. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Himnos. Salmos del 19, 29 al 33. Salmos de educación. Salmos 9 del 10, 25 y 33. No lo sé leer, quizás. Salmos reales. Esos salmos, tomen una foto, anótenlo para cuando ustedes vayan a buscar un salmo. Yo le tiro captura de una vez. Ya lo hice, profe. Captura de pantalla. Y ya. La sabe. Salmos imprecatorios o de maldiciones. Dichoso el que tomaré y estrellaré tus niños. Tomare. Profesor nerviosa y yo le voy a... Mira, tú no te vas a tomar, mi amor. No. Gracias. Dichoso el que tomaré. Así. Tomare. Suave, no tiene tilde. Sin acento. Y estrellaré tus niños contra la pena. 1:37.9. Ven también. La peña. ¿Vio lo que le dije? Estoy nerviosa. Bueno, estás enamorada, parece por ahí. Muy bien. No. Los salmos de maldiciones deben ser entendidos en el contexto teológico en que fueron escritos. Los judíos de esa época entendían que lo malo y lo bueno debían ser recompensados en vida y no después de la muerte.
Tampoco se habían desarrollado plenamente las doctrinas de amor y perdón que vemos en el Evangelio de Cristo. Job, autor desconocido. Es uno de los primeros libros escritos del Antiguo Testamento. El gran tema del libro se relaciona con la justicia divina y el sufrimiento de las personas inocentes y justas. Personajes: Job, la esposa de Job; Satanás, amigo de Job; Elifaz, Bildad y Zofar. Eliú, así es. Estructura del libro: prólogo, 1.1.2, prosa. Ciclos 1.1 al 2.13, prosa. Gracias. Ciclos de diálogos con los amigos de Job, 3.1 del 26 al 14. Soliloquio de Job, 27.1 del 31 al 40. Himno a la sabiduría, 28. Discurso de Eliú, así es, Eliú. Sí. 31, gracias. 31.1 del 37 al 24. Teofanía en la tempestad, 38.1 del 42 al 6. Epílogo, así es, epílogo. Sí. Ok. 42.7 al 17, prosa. Proverbios. Este libro representa lo mejor de la literatura sapiensal. Los proverbios sapiencial. Los proverbios machal, así es, machal. Machal en hebreo. Ok. Son Dígame, un tipo de... para ver cómo usted habla el hebreo. Yo apenas sé español y mucho llego. Los proverbios machal en hebreo. Lo dice bonito. Gracias. Machal. Son un tipo de enseñanza corta y sencilla que se fundamenta en alguna observación y que produce buenas recomendaciones para la vida diaria. Son primordialmente enseñanzas morales, éticas, religiosas y espirituales del pueblo de Israel. Tienen muchos autores, la mayoría de ellos anónimos. Ruth, el libro de Ruth. Un momento, si ya de eso no puedo jugar. Déjame terminar entonces me ayuda. Puedo leer. Me escucha muy mal ese sonido. Cuando yo lea entonces le doy participación a otra persona. Sí. Sí. Está bien. Ok. Ruth, el libro de Ruth, una de las obras maestras de la narrativa hebrea, presenta la historia de una familia que se muda de Belén en medio de una hambruna, casi como está este pueblo. Llegan a Moab, pero a la muerte de su esposo e hijo, Noemí regresa a Belén con su yerna Ruth. La obra consta de 4 capítulos en los que se relata algunos episodios de la vida de Ruth, mujer moabita, que con su testimonio de lealtad y fe se ganó un espacio importante en la historia del pueblo de Israel. Específicamente obtuvo un sitial de honor en la genealogía del rey David. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene inquietudes? ¿Quién va a participar? Díganme. Profe. Díganme. Una pregunta. ¿Quién me habla? María Carpio. Ay, mi secretaria ejecutiva. Es que recuerde que no estoy mirando el nombre porque tengo la pantalla. No, excelente, está bien. Usted ha mencionado 2 veces una palabra y es literal. ¿Qué quiere decir eso?
literal. Luteral. Luterano. La persona. Luterano es, yo mencioné la palabra luterano. Cuando se refiere a la persona. Sí, yo te voy a decir, yo estaba haciendo un curso de Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, con unos, o sea, habían católicos, habían evangélicos, había monjas, habían sacerdotes, y había también un pastor luterano. Luterano viene del Lutero, del alemán, aquel que protestó ante la Iglesia Católica Martín por Lutero. varias cosas. Lutero, Martín Lutero. Entonces, Mándate eso, la vaina. ¿Cómo? No, fue alguien. Martín Lutero no fundó iglesia, pero los que entendían que debían de seguir la idea de Martín Lutero fundaron una iglesia llamada luterana. Esa iglesia luterana se ha dividido también no sé en cuántas partes, y hay luteranos que ni se conocen, o sea que no se llevan, ¿verdad?, como institución, pero ellos mantienen el credo, sí lo tienen, el credo de los apóstoles lo mantienen. También celebran la Santa Eucaristía, aunque los pastores no le llaman sacerdotes, sino pastores. La Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana entienden de que ellos no tienen la sucesión apostólica, es decir, que van de la consagración de un obispo a otro obispo, y por eso no se le llaman sacerdotes, sino pastores. Entonces, ellos en otra parte son evangélicos, ¿okay? Pero se revisten dependiendo el tiempo litúrgico, igual que la Iglesia Católica también. Por eso yo le dije que fue un pastor. Este material fue la presentación que ese pastor, él tiene una maestría en divinidades. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Okay. Gracias, profe. Okay. La que Calvino fundó salió de la luterana, pero, por ejemplo, las iglesias de Lutero tienen cierto manejo como parecido en muchas cosas a la católica. La iglesia luterana no se puede fundar donde quiera. Espérate, para que no me confunda. Ok. ¿Quién es que me está hablando? Peter, profe. Peter, muchacho, caramba. No te había escuchado. Peter. Ya yo hablé ahorita, profe, y no te presentaste. Aquí hay que presentarse, autopresentarse. Peter, tú me dices a mí que la iglesia primero estaba la iglesia luterana y que luego salió la calvinista. ¿La calvinista salió de la luterana o no? ¿Cómo es Dios? Bueno, yo no me consta, tendríamos que investigar, porque me gustaría, yo estoy preparando un libro, escribiendo un libro, lo hago como un anuncio, no una publicidad, e incluso pienso no vender libros, porque vender libros es como medio cuesta arriba. Para que te lean un libro, tú tienes que rogar para que el otro te pague, cuando no vale nada. A mí me gustaría escribir un libro, lo vamos a colgar en una página, es posible que sea Amazon, y motivar, sí, que lo compren, que lo lean, pero a precio bajo, o más que lo compren, sino que lo lean. Pero es de derecho y educación. Luego pensaré y pienso, me prepararé para entonces escribir uno que vaya con historia de la religión o algo así de Biblia, en fin, no sé todo. Sin embargo, tengo que profundizar, porque mira, cuando Calvino y Lutero estaban cada uno en un lugar muy apartado. Cuando Calvino tenía las ideas no católicas, Lutero, en cambio, fue un monje. ¿Ok? Fue un monje católico de un monasterio. Pero las ideas de Calvino eran muy, muy diferentes a la idea de
Martín Lutero. Por tanto, difiero de la idea que usted dice, de que los calvinistas salieron. No, yo lo hacía en forma de pregunta, profe, porque tengo esa duda. De los luteranos, porque cada uno tenía sus ideas. Y los calvinistas, ya Juan Calvino tenía su grupo y era un hombre muy pensador y con unas ideas en contra de la Iglesia Católica fuertemente. Pero fue una cosa que lo que yo veo. Oye, de ahí de los calvinistas sí nace la Iglesia presbiteriana de Calvino, de Juan Calvino. Porque Juan Calvino era muy... Ustedes ven los evangélicos, por ejemplo, lo que dicen que son... ¿cómo que se dice? Primitivos, que son muy al extremo. La idea calvinista viene de ahí. La idea del extremismo viene de Juan Calvino, que ir a una discoteca, que eso era pecado, que mirar la disco, eso era pecado, y él se iba, que la mujer del pelo, toda cosa, todo era un extremo, pero Lutero no era así. Entonces, vamos a investigar usted y yo, ¿ok? Profe, no, yo lo decía en el sentido de que, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Luterana y otras tienen como una mejor organización en cuanto a templos. Porque una luterana no puedo yo venirme, por ejemplo, me convierto a luterano y decir, déjame poner una iglesia en mi casa. Entonces yo veo algunos evangélicos que cualquiera viene, hace y dice, yo voy a poner una iglesia en mi casa. Ponen como sin control. Y hay religiones que no son así. No, son como más controladas. Son iglesias organizadas. Son iglesias ya de historia. Sí, pero cuando usted pone una iglesia, llamada iglesia, en la marquesina de su casa, o usted la registra, no son iglesias históricas, no tienen historia. Usted va a iniciar a hacer una historia. Y para que tenga historia tendría que tener más o menos 100 años, por ejemplo. Pero, y además, no va a tener un fundador, un pensador, sino que usted se le antojó, usted interpretó un texto bíblico y dice que Dios le habló y puso una iglesia y ya ahí la registra. Y si la registra está legal, pero la mayoría no está legal. 39. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Recuerde que tenemos hasta las 10 de la noche y tengo otra diapositiva. Pero si no participan, luego todo lo que hemos visto hasta ahora. María Carlos, otra vez. Profe, tengo una, o sea, ya que usted ya puede hablar. Se escucha un ruido. Yo quisiera saber si algunos de, esto es un corte comercial, si alguno de los compañeros sabe algo sobre el participante, el maestro Ronald. Porque algunos de los con los que participó en los grupos o algo, nadie sabe nada de él. Le estaba echando de menos a Ronald hace un rato, y inclusive lo busqué en los contactos a ver si estaba presente y veo que no está. Para Elena. Mayra, ¿tú sabes algo, Elena? No, de hecho yo le mando los buenos días y me dejen visto, así que está suelto. Ay, Elena, eso no es de Dios. Ay, Dios. Bueno, la inquietud mía es porque aunque yo lleve el control de la asistencia, yo soy muy cuidadosa con el ausente, o sea, hasta que la clase no termina, yo no termino de comprobar la asistencia. Bueno, entonces, ya él tiene tres clases que no participa y quise preguntarle a ustedes a ver si ustedes sabían algo, me podían para saber a mí que no nada del grupo de trabajo, al menos a mí no. Lo mismo tanto, o sea, ni tampoco en el grupo. Ok, pues ya yo sé que no soy yo la que lo tengo vacío, que es que no aparece Ronald. Era solamente eso. Y dos
La hermana Rosa, el profe, me escribió que tenía algo, se le presentó una situación. Ya ahí entonces usted me dirá que le coloco. Ok, no póngale excusa. Ok, recuérdele la excusa de Ana. Ok. ¿Seguimos? La otra, profe, ya la leí. Y que lea a otra persona para que lea más personas. Yo, profe, Adalgisa Fernández puede leer si usted quiere. Ah, puede leer Fernández. Ruth, capítulo 1, versículo del 16 al 17. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Muy bien. Para que no se me cansen los que están en la casa, ay, qué por bonito. favor, otra persona para darle participación. La siguiente diapositiva. Vamos a esperar eso fue ahora. Muy bien. Sí, pero vamos a hacerlo de una vez. Lucía. Ajá. Ahí, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, tus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si viese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Capítulo 8, versículos del 6 al 7. Cantares. Continuamos. Otra. ¿Quién se anota? Rosa Castillo. Rosa Castillo dice: yo. ¿Adele? Se fue, Cantares. ¿Me puedo abrir el micrófono? Rosa, ¿no lo ve? Sí, me puedo abrir el micrófono ya. Cantares es un libro corto de 117 versículos con 8 capítulos. No menciona de forma directa a Dios en ningún momento, aunque se le ha dado el simbolismo de que representa el amor entre Dios y su pueblo. Realmente este cántico narra la historia de un amor de dos enamorados. Por su contenido profano, los judíos de los primeros 2 siglos dudaron en incluirlo en el canon bíblico. Los cristianos en el canon. Recuerda que no lleva tilde esa palabra. Canon. Okay. Lo voy a repetir, profe, para corregir. Por su contenido profano, los judíos de los primeros 2 siglos dudaron en incluirle en el canon bíblico. Los cristianos presentaron menos resistencia al aceptar el libro como inspirado. Que termine ese, Rosa. Bendito micrófono. Estructura del libro. Prólogo. 1.1.2.7. Primer cántico. 2.8. Escúchame, ahí se lee capítulo 1, desde el versículo 1,
al capítulo 2, versículo, y al capítulo 7. Primer cántico, capítulo 2. 8 al 3. Y 8 al 3. Y 5. Y 5. Eso hay que aprenderlo, profe. Se me recuerda que el punto es I, el guión al. Segundo cántico. Ok. Tercer cántico en paralelo con el primero. 5 y 2 de 2 al 6 y del 6 al 10. Cuarto cántico en paralelo con el segundo, capítulo 6 y del 1, 11, profe. Sí, 11. 11, al 8 y al 4. Y 4. Sí. Epílogo, capítulo 8 y 5 al 14. Otra persona, ¿quién se anota? ¿Quién dice el nombre? Romelia, Rosaura. Adelante, Romelia. Rosaura. Eclesiastés. El autor de esta obra es desconocido. Intenta dar respuesta a la pregunta: ¿de qué le sirve a las personas hacer el bien o el mal si a fin de cuentas todos vamos a morir? El autor responde esta problemática afirmando que el temor a Dios y el guardar sus mandamientos son el fundamento indispensables de las explicaciones a los grandes problemas humanos. Profe, un paréntesis. Adelante, abre paréntesis. Perdón, compañera. Ya me comuniqué con la esposa de Rona y es que él no tiene celular, se le dañó y la computadora tiene problemas y el internet también, pero que ella se va a poner presente. Bueno, entonces, si no tienen internet, porque la esposa le podía prestar el celular, pero imagínese usted. Él dijo que iba a hacer ahí a un centro de internet mañana, ponerse al día con eso. Pues está bien. Dígale que todas las tareas cierran el día 15, que hasta el 15, nadie más del 15, porque no le estoy mandando muchas cosas, son poquitas cosas, y además, para cuando ustedes inicien con otro proceso, ya ustedes tengan un respiro. ¿Qué le parece? Excelente, maestro. Excelente, bien. Les voy a tratar suave, son cositas que les voy a mandar ya ustedes saben. Muy bien. ¿Quién me va a ayudar? Romelia. Sí, maestro. Pero dite, Romelia, va a morir. Vamos a morir. Romelia. Vamos a morir. Lamentaciones. Este libro está compuesto por 5 poemas de gran valor teológico. Los poemas están escritos en el formato de las endechas o poemas funerarios antiguos. Los primeros 4 poemas son acrósticos que usan el alfabeto hebreo. El quinto está formado por 22 versos, pero no acrósticos. Todos los poemas giran alrededor del mismo tema, la destrucción de Jerusalén. Interacciones, reacciones, ¿quién quiere participar para la siguiente diapositiva? ¿Quién? Yo puedo seguir también. Que no haya participado. No, profe, lo leo, María Carpio, yo no lo he leído. ¿Usted no ha leído, María? La secretaria ejecutiva no ha leído. Yo he hablado, pero no he leído. Muy bien, vamos a leer ahora. ¿Qué le va a tocar y la que sigue? Ok.
Dice Teología del Libro. Estos poemas tratan de darle significado a la debacle que representó la construcción de Jerusalén y el exilio que cambió permanentemente la vida del pueblo. Esther, autor desconocido. El libro narra cómo el pueblo judío fue liberado de la aniquilación en Persia con la ayuda de la reina Esther, que era de origen judío. En este libro tampoco se menciona a Dios de forma directa. Se lee en la fiesta de Purim, Pur, suerte. Pur es igual a suerte. Celebra la liberación del pueblo judío de una aniquilación en Persia. Personajes: rey Asuero, Amán, Mardoqueo, Marduk, Dios supremo de los babilonios. Esther, Istar, diosa del amor, Babilonia. Ahora, muchas gracias. Un hombre, vamos a ver a un hombre que lea la siguiente. Un hombre que lea a Daniel. Aquí estamos, profe, entonces. Maestro. Bien, Peter o Víctor, ¿quién es? Arranco, profe. Sí, ¿quién me habla? Víctor. Víctor, adelante, Víctor. Ok, Daniel, autor desconocido. La primera parte fue escrita después del exilio. La segunda parte fue escrito durante el período griego para dar aliento al pueblo que luchaba por su independencia. Se divide en dos grandes partes. Daniel 1.1 de 6.28. Se compone de 6 narraciones cortas en torno al comportamiento sabio, valeroso, firme, piadoso y heroico de Daniel y de sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, en la corte del gran Nabucodonosor. Otra vez. Vamos a decirlo. Nabucodonosor. No. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Usted mañana lo va a decir bien, usted verá. Vamos a decirlo otra vez. No, vamos a decirlo ahora, mañana. ¿Qué pasa, profe? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Sí, muy bien, excelente. Rey de la Biblia. Perdón, rey de Babilonia. Termine ahí. Ok, Daniel B 7.1 12.13. Es un apocalipsis. Habla de 4 reinos: Babilonia, Persia, Gracia y Roma. Grecia, hay un error, pero es Grecia. Ok. Que es Roma. Sí. Todo el libro afirma que Dios es el único Señor de la historia y de la humanidad. Ahora, otra persona. Vamos a ver, una dama. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo puedo leer. ¿Qué nombre me dijo? María Elena, si usted desea, yo puedo leer. Ani. Ok, usted leyó ahorita, ¿no? Sí, pero como nadie dice nada. Claro, Elena. Claro, profe. Dele. Cuando despegaste la aplicación. ¿A quién le dejaron la lectura entonces? Sagrario, ¿puedo leer? Yo dije Elena. Olga. Vamos con Olga entonces. Yo quiero leer, ¿me escuchan ahí? Sí, pero después, ¿quién es que me escucha? Ok, Ana Delia.
Después de esta van a Delia. Ok. Esdras, Nehemías. Estos dos libros, junto con los dos libros de crónicas, forman lo que se conoce como la obra cronista. Esta obra busca dar interpretación teológica a la historia del pueblo judío, desde la creación hasta el regreso del exilio. Con estos 4 libros culmina la sección final de la Biblia hebrea. La unidad de pensamiento y contenido teológico nos dice que si no fueran escritos por un solo autor, los autores provienen de una escuela con un pensamiento teológico afín. Esdras. No, la otra. Ah, ok, está bien. Gracias. Gracias. Profe, ¿yo puedo leer? Yo. Ana. ¿No fue Noemí que quedamos? Anadelia. Anadelia, profe, Anadelia. Esa misma jovencita. Esdras, Nehemías nos presenta de forma general la historia del pueblo judío en Jerusalén, desde la llegada de los primeros grupos de judíos de la diáspora, 538, 520 antes de Cristo, hasta el año 32 del rey Artajerjes I, 443 antes de Cristo. Nos narran también la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y las reformas religiosas que se hicieron. También nos narra las dificultades que tuvieron que superar, en especial con los samaritanos, los cuales eran sus enemigos. Entonces saben que habían siempre existido naciones, pueblos, tribus, rivales. Vamos, crónicas. Digo yo. No, gracias. Yo puedo leer la profe. Ramona de la Cruz. Ramona, caramba, Ramona. Adelante, Ramona. Ramona de una. No. Sí, señor. Okay, nos dice. ¿Cómo está usted? Crónicas. Ramona, ¿cómo está? Bien, ya yo. Bien, gracias a Dios. Yo saludé ahorita. Sí, pero yo no la interpreté ahorita. Ahora que la estoy interpretando. Y la quiero saludar. Pues. Buenas noches. Siempre. Muy bien. Amén. Sí, muy bien. Adelante. Crónicas. En nuestra Biblia son 2 libros. En la Biblia hebrea son uno solo. Estos libros son una interpretación teológica del pueblo de Israel hasta el momento de su exilio. Es una reinterpretación de los libros de Samuel y Reyes, los cuales fueron escritos antes del exilio. En Crónicas, David es presentado como un rey ideal. Es interesante notar que en Crónicas se invita a contar los problemas éticos y morales de David que sí se narran en Samuel y Reyes. Termine esta diapositiva, por favor. Para los escritores de Crónicas, lo importante es presentar a David como el propulsor de la construcción del templo. Los mismos sucede con Salomón. Se exalta su papel en la construcción del templo. Al igual que David, en Crónica se elimina la mala prensa que rodea a Salomón. ¿Alguna intervención? ¿Alguna inquietud hasta este momento antes de pasar al otro tema? Ay, pero qué silencio, me asusta. Que todo está muy interesante.
estamos aprendiendo mucho, por lo menos yo estoy aprendiendo mucho con usted. Ay, de lo que está escrito. Yo lo único que soy un facilitador. Profe Lucía, dentro de lo que yo he podido observar, de todo lo que usted ha puesto en la diapositiva, es algo como que tiene una claridad que no necesita explicaciones realmente, ya que no está en una controversia de cómo hacer esto ni cómo hacer aquello, sino más bien que nos está enseñando cómo está establecida cada una de las cosas. Es lo que yo entiendo en todo lo que se ha planteado en el tema. Claro que sí. De la Biblia, las cosas de la Biblia, la palabra de Dios. Ramón, para aclarar, ¿no?, cómo funciona. Profe, algo que también me gustó mucho ver, que era de la misma clase, de los temas ya dados, el libro que usted dejó. De verdad que tiene tantas cosas interesantes y era algo de eso mismo, que a veces nos queremos basar en hechos científicos relacionados con la Biblia. Entonces, ya por ese texto que he estado leyendo del libro que usted nos dio, el libro virtual, veo que lo que ella está hablando es solamente para nosotros tener mayor conocimiento de cómo está todo establecido, porque la palabra no viene para debatirla ni confrontarla, sino para aumentar nuestra fe. Todo se basa en buscar la espiritualidad, la salvación del ser humano. Muy bien. Entonces, yo quiero ahora que ustedes también me digan algo más del tema de hoy. Bueno, el tema de hoy ha sido muy bueno, excelente. Estuvimos viendo el hecho histórico de Abraham, ¿verdad? Y sus hijos. Esta parte donde también se estaba hablando de los diferentes libros, de los sapiensales. Muy bueno a seguir aprendiendo, porque muchas veces uno, que Ramona sabe mucho porque es ministro de la palabra, pero con usted aprendí algo y lo voy a resaltar y lo he resaltado en el centro educativo. La referencia bíblica yo no tenía mucho conocimiento de eso, y con este módulo y con usted, gracias al Señor, yo aprendí esa parte. Y eso nos ayuda a nosotros, los animadores de la asamblea, a ampliar el conocimiento para poder reflexionar cuando nos toca llevar la palabra. Entonces, ha sido muy bueno. Y cada noche uno va aprendiendo más sobre la introducción de la Biblia. Excelente. Entonces, vamos en esa a parte que Ramona dice también, a Nadelia le habla. Yo veía esos números, esas citas que estaban ahí, pero yo no sabía a qué se refería. Era que ese texto estaba relacionado con esas citas que estaban ahí. Y ahora yo aprendí eso, como he aprendido muchísimas cosas más, como ubicar dónde están los libros con más rapidez y todo eso, gracias a este módulo. Ok, muy bien. Entonces, yo quiero que por favor miremos un poco las tareas, a ver qué me dicen de qué han hecho y cómo lo han ido haciendo. Hábleme, por favor. Bueno, profe, Víctor, de este lado. Víctor, adelante, Víctor. Vamos a darle la oportunidad a Víctor, a ver. ¿Qué nos dice Víctor? Bien, la tarea no es tan difícil. Yo me frené porque entonces yo no tenía hoja de presentación para eso, porque como usted había dicho, que la tarea, tal y como la realizáramos, la iban a subir así. Entonces yo me frené ahí para preparar la portada y hacer la introducción entonces de cada actividad, por eso no la he subido. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Alguien que haga una hoja de presentación y la enviando en Word,
para que cada uno la adapte y se complique menos la vida ustedes. Yo la tengo casi lista, profe, desde que yo terminé de acá. Yo solamente me falta revisarla, pero la tengo ya lista para usarla. Ok. Te digo que tenía que tener el logo de Educates y de una FOCAM, ¿verdad que sí? Sí, por favor, sí. Búscalo ahí. Exactamente. Ay, pero yo subí así. No, mi amor, tú tenías que leer. Ah, pues ahí no, que lo deje así, que así le bajo la mitad de los puntos. Pero yo escuché el video y en el video usted no decía eso. Yo estoy reprobada. Pero está escrito. Estoy bueno, pues entonces nada más no eres tú, Anadelia, porque yo la subí. Vito, ¿puedo entonces borrarlo y subirla de nuevo? Eso primero, vea el video. Y yo vamos a borrar. Sí, tú la borras, la subes de nuevo cuando trabajas de presentación. Ok, gracias. Profe, hasta el 15 que no puedo subir esa academia. ¿Cómo? Que yo digo que hasta el 15 esto no tiene tiempo para subir. Sí. Gracias. Ahora mire, profe, yo automáticamente cerremos de este encuentro. Yo voy a trabajar con eso, porque realmente este fin de semana yo lo voy a coger para trabajar día duro con el registro, porque todo es bastante atrasado. Pues mira lo que vamos a hacer entonces. ¿Qué le pareció este momento para dejarlo de aquí? Porque tengo otra diapositiva, pero ahora recuerdo que ustedes tienen que terminarme todo lo que tienen y les tengo que dar el paso porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. ¿Quién quiere finalizar con un recuento de lo que vimos hoy? ¿Qué le ha parecido la clase de hoy? Yo puedo aportar algo. Pero no todo. A ver. Yo puedo decir algo, pero no todo. Yo puedo opinar algo también. Ajá, pero no todo. Un chin. Vamos a hacerlo, yo también. Adelante. ¿Quién va a iniciar primero? Yo puedo iniciar. María Elena. Ok. Sí. Hablamos sobre las citas bíblicas. Hablamos sobre la Biblia hebrea antes del Nuevo Testamento. Hablamos sobre los 24 libros canón hebrea. Hablamos de los protestantes, que son 19 libros y que usted se lo divide en hermanos separados y hermanos cristianos. 19 libros. 39. Ah, ok. Hablamos sobre los apócrifos o deuterocanónicos. Hablamos sobre la Septuaginta, que son 53. Hablamos sobre la literatura sapiensal, los mitos, las fábulas, la filosofía, la ciencia. Hablamos de que Jesús hablaba en arameo. Si usted quiere, lo dejo hasta ahí para que continúe alguien más. Sí, por favor, gracias, muy amable. A ver, ¿quién más? Profe, hablamos de los géneros literarios, hablamos del desarrollo de la búsqueda de la verdad natural, hablamos mencionando que la Biblia no es un libro científico, sino que nos sirve como información, pero no necesariamente se puede decir que es un libro científico. Hablamos también de los idiomas de la Biblia, de la cita bíblica, y hizo mucho énfasis en el idioma que hablaba Jesús y sus discípulos, que es lo que era arameo y no hebreo, y que anotaran eso para él. Ya, okay. Profe, también hizo referencia a hacer algunas preguntas con respecto a si la Biblia tenía libros históricos, los cuales respondieron que sí, y también sobre los idiomas muertos, que es cuando no tiene mucho
como duran poco tiempo en una nación, y que cuando un pueblo gobierna, llega a gobernar otra nación, tiende también a implementar sus idiomas. Por tal razón, el que ya está tiene que ser obligado a adaptarse al idioma que implementa la nación que llega nueva a ese gobierno, a esa nación. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién da gracias a Dios en esta noche? Por este Yo momento. también. Adelante. Yo quiero dar gracias. Yo quiero dar gracias porque quería orar cuando iban a iniciar y me cogieron adelante, porque ahora voy a dar las gracias. Muy bien, Señor, amado Dios, Padre de la gloria, aquí, Señor, estamos reunidos, como dice tu palabra, la bondad de 2 o 3 reunidos, ahí está tu presencia. Por eso, Padre Celestial, yo creo que en este momento tú estás aquí presente en cada uno de nosotros, porque aunque estemos en distintos hogares, tú no tienes límite, el límite lo ponemos nosotros. Así que yo tengo la fe y le creo a usted que en este momento tú estás en los hogares de cada uno de nosotros. Por eso, Padre Celestial, yo te doy gracias por estos mensajes que tú nos estás permitiendo conocer y agrandar y acrecentar nuestra fe. Muchas gracias, Señor. Que tengan todos feliz noche. Muy bien, y que Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amén. Buenas noches. Y la foto de hoy, la foto de